de 7.000. De esos 7 miembros son propuestos y elegidos por los estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, que por tal carácter se va a constituir a partir de 1978 en adelante, que es la fecha en que la Convención obtiene las 8 ratificaciones mínimas para entrar en vigencia en el sistema internacional regional de derechos humanos, y que si esos estados, parte de la convención, formulan hasta 3 candidatos, uno debe ser de nacionalidad distinta al país proponente. Por otra parte, la convención establece un quórum especial de 5 miembros para poder dictar válidamente sentencia en una causa controvertida o eventualmente en una opinión consultiva. Es decir, el quórum mínimo es 5. La duración del mandato es 6 años y con la posibilidad de ser reelegidos por un solo periodo más. La Corte Interamericana funciona en San José, Costa Rica, sobre la base de un convenio, de un tratado celebrado entre el gobierno de Costa Rica y la Corte, que fijó esa sede permanente para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El sistema europeo, el sistema americano y el sistema africano más recientemente son los 3 sistemas regionales que cuentan con una corte jurisdiccional en materia de derechos humanos. Como lo hemos visto anteriormente, en este contexto siempre la responsabilidad es estatal, ya sea por que sus propios agentes han llevado adelante las violaciones denunciadas, ya sea que el Estado no ha evitado las violaciones cometidas por terceros o eventualmente ha tolerado o aceptado estas violaciones. Y que a su vez la responsabilidad, como ya lo hemos visto cuando hablamos del principio de efectividad, la responsabilidad tiene que ver tanto con obligaciones negativas, es decir, no violar la convención por parte del Estado, como por obligaciones positivas, generar las condiciones efectivas de acceso a los derechos consagrados en la Convención Americana de
Bueno, continuando con la explicación, entonces, esa Corte Interamericana de Derechos Humanos funciona en Costa Rica, capital de San José, capital de la República de Costa Rica, y eso, si bien es un órgano permanente del sistema interamericano de protección de carácter jurisdiccional, es un órgano que no se reúne o no está reunido en forma constante y permanente, sino que lo hace 3 veces al año en general, en reuniones ordinarias y extraordinarias, donde celebra los acuerdos, las audiencias, dicta las sentencias o emite la opinión consultiva en la medida en que le haya sido requerida. Habíamos comenzado a ver en la clase de ayer el sistema contencioso, que es una de las competencias de la Corte Interamericana. Esa competencia contenciosa de la Corte se genera a través de la intervención o de la denuncia, demanda, formulada por la Comisión Interamericana o por el Estado denunciado. Es decir, la víctima o representantes de la víctima no tienen capacidad de instar la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque a partir del reglamento actualmente vigente de la Corte Interamericana, las víctimas o representantes de las víctimas, una vez presentada la demanda, tienen representación autónoma y propia dentro del proceso contencioso en todo su desarrollo. Con lo cual, las partes son Comisión Interamericana, víctimas o representantes de las víctimas y Estado denunciado. Y que el tiempo que tiene la Comisión Interamericana o el Estado de interponer esa demanda es en principio 3 meses a partir de la comunicación por parte de la Comisión al Estado denunciado exclusivamente del informe preliminar elaborado por la Comisión en los términos del artículo 50 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En principio, conforme la reglamentación, la demanda debe ser presentada en los 4 idiomas oficiales del sistema interamericano, y debe hacerse llegar, digamos, puede haber distintas formas de que la comisión tiene de hacer llegar su denuncia, es decir, o demanda, mejor dicho, que no es exclusivamente presentándola en forma personal, sino además por otros mecanismos mediáticos dentro del plazo fijado, es decir, que o a través de un correo internacional o a través de otros mecanismos que no sean exclusivamente la presentación personal dentro en la mesa de entrada del tribunal, que sería la Secretaría General de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como se trata de un órgano jurisdiccional, la demanda debe reunir las características propias de toda demanda judicial, que es definir claramente, como ya lo hemos dicho, quiénes son las víctimas, cuáles son los hechos, con la mayor claridad posible, expuestos con la mayor claridad posible, cuáles son las normas jurídicas de la Convención y del sistema interamericano, o aún del sistema universal, como ya vamos a ver, que puede ser interpuesto dentro del sistema interamericano, que se han violado, que se han violentado y que se consideran al Estado responsable. Y por último, digamos, el ofrecimiento de toda la prueba con la cual se disponga y finalmente, digamos, el petitorio. Así que la estructura es la estructura de toda demanda, digamos, demanda judicial. Y por supuesto, ya como se trata de un trámite de carácter jurisdiccional,
bueno, las exigencias normativas, dispositivas, etcétera, son más estrictas conforme el reglamento de la Corte Interamericana, que vuelvo a insistir, que frente a la Comisión Interamericana, donde hay un grado de mayor amplitud o flexibilidad. Una vez que se ha interpuesto la demanda y la demanda ha sido, se le ha dado curso, en principio se procede a la convocatoria de las víctimas y de sus representantes para que también intervengan en la misma y se va a dar, por supuesto, traslado de esa demanda a las víctimas y al Estado denunciado, que por supuesto debe contestar esas demandas. Vuelvo a insistir, como ya lo expliqué ayer, en el caso de las víctimas no pueden, por regla general, ni ampliar la nómina de las víctimas, ni ampliar o modificar los hechos expuestos por la Comisión Interamericana, pero sí pueden ampliar las violaciones que entienden esos hechos han generado, más allá de lo requerido por la propia Comisión Interamericana. Y como ya dijimos, esto, los familiares pueden también formar parte de las víctimas, aunque no sean víctimas directas, y por lo tanto pueden ser denunciadas como tales por la Comisión Interamericana en la respectiva demanda. Una vez que se ha producido la intervención de la representación de las víctimas y del Estado, bueno, queda, como se denomina tradicionalmente, trabada la litis y continúa el proceso jurisdiccional. Como ya dije, ese proceso contencioso tiene tres partes fundamentales: excepciones preliminares, cuestión de fondo y daños y perjuicios. Esas tres etapas eran definidas de un modo separado por parte de la Corte en los primeros procesos, ya que la demanda era baja, pero en la actualidad son temas que se resuelven simultáneamente en una sentencia única por parte de la Corte Interamericana, en la medida en que la demandabilidad aumentó, en la medida también en que la política de la Comisión Interamericana ha tendido a que en los casos en que el Estado no cumple en ese lapso, digamos, o no demuestra intenciones claras de cumplir con las recomendaciones en ese lapso temporal que va desde la notificación del informe preliminar a la presentación, digamos, el vencimiento del plazo para presentar la demanda ante la Corte Interamericana, bueno, tiende a presentar esos casos a conocimiento de la Corte Interamericana. Por lo tanto, el nivel de demandabilidad actual es mucho más alto del que era en la década de los 80 y en los 90. Dentro de ese contexto, hay etapas vinculadas con la prueba de las excepciones preliminares, con las pruebas vinculadas con el fondo del tema, es decir, si ha habido o no violaciones, y en el caso de determinarse la existencia de violaciones, las reparaciones correspondientes. Esa prueba en general se sustenta sobre la base, por un lado, de prueba escrita que se va acumulando al proceso, prueba oral a través de audiencias que se van celebrando, es decir, que la Corte fija audiencias para que determinados testimonios y pruebas se produzcan en forma oral, y además para que las partes aleguen en el proceso, es decir, Comisión, Estado y representante de las víctimas, aleguen como etapa de clausura previo al dictado de la sentencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la Corte en algunos casos, por ejemplo, decide trasladarse por ejemplo, a terceros países limítrofes, a fin de poder acercar la celebración de audiencias,
Es decir, en un caso argentino, bueno, puede estar en el Paraguay, en Asunción, en Brasil, etcétera, en Montevideo, la Corte, para celebrar una serie de audiencias vinculadas con un caso contencioso en la Argentina, por ejemplo. ¿eh? Y esto tiende, digamos, a facilitar la posibilidad de la presencia, porque evidentemente está esta posibilidad, digamos, de concurrir a San José, Costa Rica, estar presente en las audiencias, no siempre es algo factible, sobre todo para los testigos del proceso, centralmente. Entonces eso hace que muchas veces haya estas medidas de acercamiento, es decir, en un país neutral se celebre audiencias que lo que procuran es acercar y obtener declaraciones directas de parte de los testigos, o también se ha admitido la declaración testimonial basada fundamentalmente en actas públicas. Sí, vuelvo a insistir, tomando en cuenta de que no siempre resulta sencillo y resulta accesible la posibilidad de que los testigos se trasladen a San José, Costa Rica, y a las audiencias públicas respectivas. Esta es una cuestión que, una vez que se ha concretado el proceso probatorio, se ha producido la prueba respectiva, tanto en la instancia de excepciones preliminares, cuestión de fondo y reparaciones, la Corte culmina, digamos, alegatos, que generalmente se hace en una audiencia oral ante el referido tribunal, y finalmente pasa para dictado de la sentencia. Esa sentencia debe resolver si las excepciones interpuestas, ya expliqué que existen límites a la interposición de excepciones. Las excepciones, por lo que vimos, son excepciones de admisibilidad que generalmente interpone el Estado, por supuesto. De no agotamiento, de reiteración de denuncia anterior, de tratamiento simultáneo con otro sistema internacional o vencimiento del plazo de 6 meses ante la comisión o de 3 meses ante la Corte. Todos esos procesos son reexaminados, pueden ser reexaminados por la Corte, porque el criterio de la Corte es que todo el procedimiento ante la comisión puede ser objeto de revisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero aún dentro de ese contexto, el Estado que no interpuso excepciones ante la comisión no lo puede hacer ante la Corte, y la que ha interpuesto excepciones ante la comisión no puede interponer excepciones diferentes, contradictorias a las interpuestas ante la comisión. Esas son limitaciones desde el punto de vista jurisprudencial que la Corte ha establecido en relación al tema de la interposición de excepciones preliminares. Hay una línea minoritaria que tiende a decir que sobre la base de la relación, digamos, existente dentro del sistema de protección entre comisión y corte, que las resueltas y rechazadas por la comisión ya no deberían interponerse nuevamente ante la Corte Interamericana. Pero el criterio dominante es el que anteriormente he explicado. Se pueden interponer y se pueden reexaminar, pero deben ser por regla general las mismas que se interpusieron ante la Comisión. Por supuesto que una vez que resuelve las excepciones, determina el alcance de la demanda. Si acepta las excepciones, bueno, la demanda no puede prosperar. Si las acepta parcialmente, habrá una parte de la demanda que quedaría excluida de la litigiosidad. Hay que decir también de que aún en los casos en que el Estado no contesta o se allana, porque otra tesitura, en la medida en que la jurisprudencia de la Corte se ha ido perfeccionando con el tiempo, en el sentido de que ha ido abordando cada vez mayor número de artículos de la Convención Americana, muchas veces el Estado decide allanarse y reconocer la responsabilidad como una forma de procurar una sanción menos gravosa a cargo de la Corte Interamericana,
Pero a pesar del allanamiento, hay situaciones en las cuales la Corte igualmente, a pesar del reconocimiento del Estado, ha resuelto abrir a prueba, ya sea porque considera importante y necesario pronunciarse sobre el fondo de la cuestión y darle tratamiento específico, aún frente al allanamiento por parte del Estado, ¿no? Entonces, el allanamiento en general puede representar el hecho de reconocimiento de responsabilidad y por lo tanto como consecuencia de ello establecerla en la sentencia definitiva, pero aún frente a la contestación en el allanamiento, la Corte ha fijado la posibilidad de apertura a prueba y de demostración en la medida en que ha entendido de que esa demostración puede ser positiva a favor de la fijación de posición por parte de los integrantes de la Corte Interamericana. Hay que decir que, por supuesto, que los jueces que son de la nacionalidad del país demandado o denunciado, evidentemente, no participan de la votación y en ese contexto el país respectivo tiene la posibilidad de designar un juez ad hoc. Una vez resueltas las excepciones preliminares, según el resultado, se pasa a la cuestión de fondo. Y se determina, conforme a la prueba producida, si hay responsabilidad o no por parte del Estado. Y en el caso de determinarse la existencia de responsabilidad, se pasa a la tercera etapa, que es fijación de la reparación. Como ya vimos esto en la primera parte, esa reparación es por daño material, por daño inmaterial, por una parte, pero también lo es en lo que llaman medidas de no reiteración, que han adquirido una gran importancia en esta etapa, en esta última etapa jurisdiccional contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fijar no solamente reparaciones para las víctimas o para los familiares de las víctimas, sino además medidas complementarias que tiendan, digamos, a que esos hechos no se reiteren. Por ejemplo, fijar la derogación de una norma contraria a la Convención Americana. Obligar al Estado a derogarla para no aplicarla en el futuro y eventualmente generar posibles responsabilidades. Entonces, como ya vimos, también otras medidas de no reiteración, que son disculpas públicas por las máximas autoridades del país condenado, la publicación de la sentencia, lo que podemos denominar actos de memoria, dando una denominación determinada a las víctimas a una plaza, a una calle, estableciendo un memorial, por ejemplo, en el cementerio público respecto a donde se encuentran las víctimas del hecho considerado violatorio de los derechos humanos por la Comisión Interamericana. Si todas esas medidas tienen el objetivo de procurar la no reiteración de estos hechos por parte del mismo Estado. Es decir, las medidas de no reiteración lo que generan es lo que se denomina técnicamente un efecto erga omnes, es decir, más allá de las partes en el proceso. Y esto fundamentalmente se instaló en la Corte Interamericana a partir del año 2001, cuando en el fallo Barrios Altos, que era un fallo en el cual se había declarado la amnistía a favor de quienes habían cometido graves violaciones a los derechos humanos. Esto se consideró violatorio de la Convención, pero además la Corte estableció de que ese dispositivo no era aplicable hacia el futuro. Así que no podía seguir siendo utilizado por el Estado para evitar el juzgamiento de los responsables. Bueno, a partir de ese momento, que es el caso Barrios Altos del 2001, bueno, comenzó esta tesis de fijar
consecuencias en la sentencia que van más allá de las partes intervinientes, que son las medidas de no reiteración. La Convención Americana de Derechos Humanos permite la posibilidad de solicitar ante la propia Corte, una vez dictada la sentencia, de pedir aclaratorias respecto, interponer un pedido de aclaratoria en relación a la sentencia dictada. Por supuesto que esto no puede modificar los resultados, sino aclarar los alcances de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero esto puede hacerse dentro del sistema, pero la sentencia de la Corte Interamericana es una sentencia definitiva. Si bien la Convención Americana admite la posibilidad de que esa sentencia definitiva de la Corte Interamericana sea ejecutada en el país condenado conforme el mecanismo de sentencia extranjera, que figura en los códigos procesales en general, ejecución de sentencias extranjeras, en realidad la tesitura llevada adelante por la Corte Interamericana desde su primer caso contencioso en adelante, estamos hablando de 1986, que fue cuando dictó la primera sentencia, fue el seguimiento por parte de la propia Corte Interamericana del cumplimiento de la sentencia. Por supuesto, de acuerdo a los alcances y a la extensión de esa condena y ese seguimiento puede llevar un tiempo relativamente prolongado a los fines de su ejecución total y definitiva. Pero la criterio jurisprudencial de la Corte Interamericana ha sido ser el propio tribunal el que lleva adelante el control del cumplimiento de la sentencia. Y este es el criterio jurisprudencial permanente del Tribunal Interamericano. Una segunda competencia de la Corte Interamericana es lo que se denominan la posibilidad del dictado de medidas provisionales, que serían medidas cautelares dentro de los procesos contenciosos. La novedad que tiene el sistema interamericano es que esas medidas cautelares, es decir, provisionales, las denomina provisionales, pero tienen esta característica de ser medidas cautelares, se pueden dictar tanto en casos que están ya en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en casos que aún siguen estando bajo la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero la Comisión le ha requerido a la Corte el dictado de esas medidas. En este segundo caso, generalmente, tiene que ver sobre todo con la diferencia de categoría que existe entre la Comisión y la Corte. Es decir, la Corte es un órgano jurisdiccional, sus medidas son obligatorias y por lo tanto, frente al incumplimiento de las medidas provisionales dictadas por la propia Comisión Interamericana, esta recurre a la Corte como un mecanismo para imponer con un nivel de exigibilidad mayor el cumplimiento de esas medidas precautorias, provisionales, por parte del Estado. Generalmente esas medidas provisionales están destinadas a la protección de las personas, ya sea de los denunciantes, ya sea de las víctimas, y en general esas medidas provisionales, en el caso particular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, su incumplimiento, cuando son dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son consideradas
violatorias de las obligaciones internacionales por parte del Estado. Es decir, que la Corte Argentina ha dicho que el cumplimiento de las sentencias y el cumplimiento de las medidas cautelares tienen, medidas provisionales, tienen la misma jerarquía jurisdiccional y generan la misma obligatoriedad a cargo del Estado, y que si no se cumplen esas medidas provisionales, entonces se genera responsabilidad internacional por parte del Estado. Hubo un caso muy importante de estas características, que fue un caso que tramitaba ante la Comisión, que se resolvió por una solución amistosa ante la Comisión Interamericana, pero que la Comisión Interamericana requirió la intervención de la Corte Interamericana en un caso argentino, que fue donde se dictó justamente esta resolución, vinculado con el sistema penitenciario, con las cárceles en Mendoza, en la provincia de Mendoza. Bueno, ¿cuál era el debate? Bueno, el sistema carcelario no depende del Estado Nacional, la responsabilidad es del Estado Nacional, pero, vuelvo a insistir, esa responsabilidad está fijada por el artículo 28 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que el Estado Nacional es responsable por la violación de derechos humanos también cometidas por los Estados federados. Es decir, que ya sea que los Estados estén federados o estemos frente a un Estado nacional unitario, en el segundo caso, siempre la responsabilidad es del Estado nacional. Y entonces la Corte terminó fijando esas medidas cautelares y su seguimiento, porque evidentemente una vez que las medidas cautelares son dictadas, las medidas provisionales, hay la obligación del Estado, de las víctimas y la propia Comisión Interamericana presentar informes a la Corte, por ejemplo en este caso, diciendo cuál es el avance y cuáles son las dificultades. Y por supuesto que la Corte puede reiterar estas medidas provisionales. Entonces, esta es una segunda competencia de la Corte, que aún en los casos contenciosos de trámite ante la propia Corte o de trámite ante la Comisión Interamericana, a su pedido puede dictar medidas provisionales y producir su seguimiento posterior. Por último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos cumple lo que se denominan la función consultiva. ¿Qué significa función consultiva? Bueno, la posibilidad de consultar a la Corte Interamericana sobre una cuestión vinculada con la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos u otros tratados de aplicación al sistema interamericano. Es decir, que no es exclusivamente la Convención Americana. ¿Cuál es la función de esa opinión consultiva? Es procurar, digamos, superar las dudas, sobre todo a cargo del Estado o eventualmente de la propia otros órganos de competencia en materia de derechos humanos respecto a los alcances de la Convención o de otros tratados internacionales de aplicación en el sistema interamericano. La opinión consultiva puede ser requerida por los Estados miembros de la OEA, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o por otros órganos del sistema interamericano en su competencia específica en materia de derechos humanos. Por ejemplo, vinculada a salud, como existe, la Organización Panamericana de la Salud, bueno, podría requerir en esa materia una opinión a la Corte Interamericana en relación a la Convención u otros tratados. Es decir, que es una opinión amplia porque no solamente se refiere a la Convención Americana, sino a otros tratados. Y como ya expliqué, conforme el origen y desarrollo de las competencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva, la Corte estableció que la Declaración Americana de Derechos Humanos estaba incluida dentro de esta denominación otros tratados,
vinculados con la obligatoriedad que la declaración había adquirido, sin perjuicio de que en su origen no era un tratado internacional. La opinión consultiva entonces puede ser requerida por los estados miembros de la OEA, por órganos de la OEA con competencia en materia de derechos humanos y en principio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el órgano permanente dedicado a la promoción y protección de los derechos humanos, y frente a esas peticiones vinculadas con la Convención u otros tratados, se abre un procedimiento. Ese procedimiento no solamente habilita la intervención de los restantes estados u órganos competentes en materia de derechos humanos para que den su opinión, sino que fue la primera alternativa de lo que se llamó amigos del tribunal, amicus curiae, la posibilidad de que organizaciones y especialistas en materia de derechos humanos pudieran presentarse a dar a conocer sus puntos de vista respecto a la opinión formulada. Esta posibilidad de la intervención de los amigos del tribunal ahora se ha extendido también a la posibilidad en el sistema contencioso, no solamente en el sistema de opinión consultiva, pero es, digamos, es más amplio y más generalizado en el sistema consultivo. Y fue, en definitiva, la experiencia interamericana la que luego llevó, como pasó en el caso particular de la Argentina, que también en el sistema jurisdiccional local se comenzara a reconocer la figura del amicus curiae, del amigo del tribunal. Esto es, se debe fundamentalmente a esa experiencia interamericana, centralmente. Una vez que se han recogido las distintas opiniones, los distintos criterios, la Corte se reúne y dicta un fallo vinculado que se conoce como opinión consultiva, donde fija posición interpretativa. Las opiniones consultivas adquieren una importancia porque no solamente aclaran los alcances de la Convención Americana y de otros tratados y las obligaciones y los derechos que emergen de las mismas, sino que además fija criterios que luego pueden ser utilizados en los casos contenciosos, porque forman parte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un segundo nivel de opinión consultiva está dado en los casos en que un Estado que es parte de la Convención Americana puede requerir, por ejemplo, la compatibilidad de su normativa interna en relación con la Convención Americana. En este caso, el único que lo puede pedir es el Estado que es parte de la Convención y que requiere una opinión consultiva sobre una ley interna o eventualmente un proyecto de ley en trámite, a fin de que la Corte Interamericana dé su opinión a fin de determinar si la referida legislación es compatible o no. Evidentemente, en este caso, se trata de un criterio más restrictivo respecto a quién puede interponer ese pedido, es decir, solamente el Estado al cual el proyecto de ley o la ley sancionada forma parte de su legislación o pretende formar parte de su legislación, y como una manera de poder definir si ese dispositivo es o no contrario a la Convención. Para ponerles un ejemplo, una alternativa que siempre está presente, por ejemplo, es cuando se debatió en el derecho argentino, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, una forma de poder definir la constitucionalidad o no de ese dispositivo hubiera sido
formular una opinión consultiva a la Corte Interamericana para que manifestara si el proyecto de ley tal cual estaba planteado o la propia ley sancionada, una vez que sea aprobado, es el Estado solicita esa opinión y esa opinión, por supuesto, fija posición. Si la Corte Interamericana dice que es incompatible, bueno, habrá que generar las reformas respectivas frente a la incompatibilidad. Pero si dice que es compatible, evidentemente no habría posibilidades de atacar su constitucionalidad en la medida en que estamos hablando de tratados con jerarquía constitucional y tratados que tienen mayor jerarquía que la ley. Por lo tanto, evidentemente, si hay esa compatibilidad, esa constitucionalidad estaría garantizada en el caso de una opinión consultiva afirmativa. Lo cierto es que aún en este segundo caso de opinión consultiva, las resoluciones de la Corte Interamericana, bueno, adquieren trascendencia más allá del interés de las partes. Esto es una realidad. Por ejemplo, una opinión consultiva de estas características fue cuando el gobierno de Costa Rica consultó sobre la compatibilidad o no con la Convención Americana de Derechos Humanos de su proyecto de ley de colegiación de periodistas. Entonces ahí la Corte fijó un criterio en la medida en que si la colegiación en el caso de periodistas representaba una condición necesaria para el ejercicio de la profesión, esto podría considerarse una conducta de censura y era incompatible con la convención. Pero por otro lado afirmó que otras disciplinas sometidas a colegiación obligatoria eran compatibles con la Convención Americana. Con lo cual fijó un criterio, sobre todo frente a en la década del 90, esto se debatió respecto al proceso de desregulación, por ejemplo, eliminar las colegiaciones obligatorias. Bueno, la Corte Interamericana dijo que la colegiación de otras profesiones que no sean la del periodista eran legítimas y estaban compatibles. Y en el caso de los periodistas tampoco la excluyó en forma absoluta, pero dijo que no podía constituir condición para el ejercicio profesional. Podía tener otro tipo de errores, pero no podía fijarse como condición. O sea que la colegiación obligatoria en general es una condición para el ejercicio profesional. Esa es la regla. O sea, en el caso de periodistas se estableció una excepción, pero además también estableció una regla general. Por lo tanto, aún esas opiniones que pueden ser opiniones más puntuales y que reflejan el interés de un Estado determinado, luego generan un debate que va mucho más allá de ese interés puntual. Y fija posición la Corte en cuestiones que van más allá de, en ese marco, van más allá de la resolución misma de la consulta que se le ha planteado en términos entre Estado, ley o proyecto de ley dentro del propio Estado y la decisión de la Corte Interamericana. Lo que ha dicho la Corte en el caso de las consultas de carácter general, que he explicado en primer término, es que esa consulta no puede ser ni anticipatoria de una solución de caso controvertido, que esté en conocimiento de la Corte o esté en conocimiento de la Comisión Interamericana, por ejemplo, es decir, que no se puede, que esa opinión no puede constituir lo que podríamos llamar una sentencia controversial anticipada, por un lado, ni tampoco puede constituir una cuestión pura y absolutamente abstracta sin ningún sentido práctico. Con lo cual, la opinión consultiva tiene que estar referida a situaciones concretas, sin que esas situaciones concretas refieran a la solución de cuestiones controvertidas en trámite. Entonces, es importante en este contexto. También, como lo dije en la clase de ayer,
hay convenciones del Sistema Internacional de Derechos Humanos que son aplicables en el sistema interamericano a partir de un criterio jurisprudencial de la Corte que se ha consolidado en el tiempo, que es lo que se conoce como el Corpus Juris Internacional. Por ejemplo, los casos más emblemáticos fue un caso contra Guatemala que se conoce como el caso de los niños de la calle de la década del 90, que fue uno de los precedentes iniciales por los cuales la Corte Interamericana dijo que las obligaciones asumidas por el Estado en relación a niños, niñas y adolescentes, que son de carácter genérico y están expuestas en el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, debían ser analizadas en relación a la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Entonces estableció los principios de la Convención de Derechos del Niño como parte integrante de la Convención Americana y del artículo 19. Entonces, con esto, la Corte ha establecido un criterio que es un criterio llamado Corpus Juris Internacional. Es decir, que al examinar un caso o controversial o dar una opinión consultiva, la Corte no solamente examina la legislación interamericana aplicable, examina otros tratados que eventualmente tengan relación o estén vinculados. Por ejemplo, si yo hablo de violaciones, digamos, a la integridad personal, que están en el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por supuesto que puedo, dentro del marco del Corpus Juris Internacional, aplicar, por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, que es un instrumento particular. O, en el caso interamericano, la Convención Interamericana contra la Tortura, que complementan la protección general establecida en el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, eso hace que otros instrumentos internacionales sean aplicables. Pero, a su vez, esto no solamente se extiende, digamos, a nivel normativo internacional, sino también se incorporan las opiniones de órganos competentes. Por ejemplo, como pueden ser en materia de refugiados, las opiniones y los puntos de vista desarrollados por el Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas, o el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por ejemplo, o lo que han sostenido los comités, si lo que yo estoy estableciendo es, por ejemplo, la aplicación de la Convención de Derechos del Niño en los términos del artículo 19 de la Convención Americana, las opiniones del Comité de Derechos del Niño respecto a la interpretación de la referida Convención Internacional. Con lo cual el Corpus Juris Internacional es muy amplio, al igual que eso ya también es una tradición, el seguimiento en una importante medida de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en muchos casos controvertidos y opiniones consultivas, la propia Corte Interamericana puede citar. Con lo cual, el concepto de Corpus Juris Internacional es muy amplio, porque no es solamente normativo, sino además que se incluye dentro de ello los criterios, los puntos de vista de los órganos con competencia en materia de derechos humanos, órganos de los comités propios de esos otros tratados internacionales y la jurisprudencia de otros órganos, particularmente de la Corte Europea de Derechos Humanos, ya que indudablemente, como ya lo hemos explicado antes, el sistema europeo y el sistema americano de derechos humanos guardan compatibilidad jurídica en su constitución, a diferencia, como ya lo hemos dicho, el sistema africano o el sistema asiático, que tiene, digamos,
otros componentes y otra tradición jurídica diferente. Entonces, muchas veces la Corte recurre a las sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos para afianzar su propia posición. Entonces, hoy por hoy, en el marco de la litigiosidad en materia de derechos humanos, tanto en el sistema interamericano, como ya lo explicamos en el sistema nacional, porque esto ha sucedido, ya no solamente hay que contemplar el aspecto estrictamente normativo, hay que relacionar ese sistema normativo como un todo, tanto en el sistema interamericano como en el sistema universal, y hay que incorporar los criterios interpretativos de los órganos con competencia en materia de derechos humanos a los fines de introducirlos dentro del ámbito de la litigiosidad interamericana como de la litigiosidad nacional. Ya lo vimos cuando hablamos de las condiciones de su vigencia, la incorporación de los criterios interpretativos de los órganos internacionales en relación a los tratados aplicados. Entonces, el concepto de corpus juris internacional también es sumamente amplio y complementario de la mirada sobre el sistema internacional de protección, que si bien, vuelvo a insistir, es un sistema, por un lado universal y por el otro lado regional, en realidad, en el marco del Corpus Juris Internacional, termina unificándose en su aplicación en la medida en que esos criterios del sistema universal puedan resultar aplicables en el sistema interamericano y en la aplicación del sistema interamericano. Bueno, dejamos acá la explicación y damos por concluido el desarrollo del programa y nos vemos entonces el próximo jueves a las 13:15 para la toma del examen. Hasta el jueves. Doctor,